Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política de la capital del país, el Distrito Federal deja de existir y comienza a llamarse CDMX. Conoce este proceso de transformación. 29 ciudadanos notables, encabezados por el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, a los que se le suman 21 asesores externos encabezados por el doctor Juan Ramón de la Fuente, ayudan al jefe de gobierno, al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, a redactar el proyecto de constitución de la Ciudad de México. Un texto constitucional, una constitución propiamente dicha, es un pacto social. Es un pacto entre los diferentes entornos que tienen que ver con el manejo cotidiano, con el ciudadano que todos los días reclama o solicita de un servicio. Si podemos planear esta gran ciudad de México, creo que es un gran avance para el país. Planear en el sentido de derechos humanos, derechos que aporten elementos a determinados grupos vulnerables. Debe ser un plan en donde hablemos de los elementos de manera muy sintética, muy genérica, para que no caigamos en cuestiones de, por decir mucho, luego vengan las acciones de inconstitucionalidad. Una vez promulgada la Constitución en el año 2018, la ciudad recibirá por parte de la Federación un apoyo presupuestal por aquello que implica ser la capital del país. Tenemos 31 entidades con autonomía, con constitución, con presupuesto propio, con un gobernador, con una autodeterminación de cómo fijen sus políticas públicas. Y resulta que nosotros estamos supeditados hasta el mes de enero en que surgió este importantísimo proyecto. Hemos estado supeditados al gobierno federal, a los poderes federales. Les hemos dado albergue, les hemos dado casa, y creo yo que eso nos ha tenido en una cualidad de minusvalía. Es el momento en que ahora nuestra ciudad, en lugar de estar en una cualidad de adolescente, se convierta en mayor de edad. En mayor de edad con una constitución, con reglas propias para que pueda hacer sus propios programas, para que no tengamos que estar dependiendo del Congreso de la Unión, de los senadores, de los programas del gobierno federal, sino que tengamos eso que es tan importante como la autodeterminación de convertirnos en una entidad autónoma. La capital social te pertenece. La Constitución de la Ciudad de México asegurará que vivamos en una entidad incluyente, universal y progresiva para los 8 millones de personas que vivimos en ella. Tenemos grupos en situación de vulnerabilidad que ya el propio gobierno de la Ciudad de México se ha encargado de ellos. Un grupo vulnerable es el de las personas de la tercera edad. Independientemente de que se les dé una credencial, un apoyo económico, una aportación, lo valioso es que se les está tomando en cuenta. En la Constitución, en este proyecto. En la Constitución. Bueno, quiero decir que la Constitución va a tomar estos proyectos que ya son una realidad, que son el mínimo de proyectos a los que aspira la ciudadanía de nuestra Ciudad de México, valga la redundancia, pues van a ser retomados por la Constitución. Los niños, las mujeres, es decir, hay muchos grupos que está protegiendo ya nuestra Constitución, nuestro proyecto. Y creo que ese es un plus de nuestra Constitución. El derecho a un buen gobierno y el derecho a una planeación desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del uso del suelo, desde el punto de vista
de lo que es la cultura, el arte, de cómo desarrollar adecuadamente nuestra ciudad. Tenemos el ejemplo de muchísimos instrumentos internacionales de los que México es parte, México como gran entorno, y que la Ciudad de México no puede quedar fuera. Por supuesto, esta Ciudad de México que ahora sí va a ser de primera clase. La Constitución de la Ciudad de México creará una nueva relación entre autoridad y población. La participación ciudadana será fundamental para combatir la corrupción y también para hacer valer nuestros derechos. Y yo digo que ahí es un binomio. Yo no puedo ser corrupta si el compañero, que usted no, el compañero que está aquí no me ofrece algo para que yo haga una contraprestación. El corruptor. Entonces, pienso que es cultura, pero lo van a meter como una norma en donde va a reinar el Estado de Derecho. Y entonces sí podemos hablar de, habrá un buen gobierno porque tenemos justicia, régimen de derecho y no va a haber corrupción. Es muy importante que cambie todo el aspecto que se refiere a la cultura ciudadana. Cada una de las normas constitucionales surge un deber. ¿Cuáles son El esos? deber jurídico de la autoridad. Haz lo que te toca, lo que te compete, que dice ahí. Ciudadano, lo que te toca. Tienes derechos, sí, pero también tienes obligaciones. Capitalino, chilango, mexiqueño, mexicalino. ¿Qué gentilicio prefieren nuestros notables? Habían dicho que chilango, lo he visto despectivo, o en el pasado ha sido despectivo, no me agrada tanto. Yo creo que es mexiqueño. No estoy tan segura de que me encante, pero creo que gramaticalmente es lo que le toca. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México entra en funciones el próximo 15 de septiembre. A partir de ese momento, los diputados, los asambleístas constituyentes, comenzarán a discutir y luego a aprobar las leyes de nuestra Constitución, que deberá de quedar promulgada en febrero de 2017. La veo madura, planeada, con sistema, con orden y con una gran posibilidad de seguir creciendo a través de la vida cotidiana que le va a dar a la Constitución leyes reglamentarias y políticas públicas, les va a dar nombre y apellido, les va a dar contenido y les va a dar realidad. Va a haber un cambio. Vamos a empezar. Y vamos a empezar, creo que muy bien, el 5 de febrero del año próximo. Y a partir de que se dé ese inicio, ese toque de salida, pues vamos a continuar creciendo y cultivándonos y aprendiendo. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?